Bueno, hoy las participaciones van a ser de forma, van a participar hablando, hoy no vamos a poder escribir. Hay un problemita con el Zoom que estamos solucionando, pero mientras tanto vamos a participar con el micro. Así que si en algún momento en la parte de las participaciones alguien quiere decir algo, pues le puede levantar la mano y ya tendré activado el micro para que puedan participar. Buenos días, tengo una consulta. Sí, adelante. Buenos días, nos escribieron al grupo de WhatsApp que pongamos el número del equipo y el nombre de nuestro equipo. ¿Es necesario ponerlo también o solamente lo ponemos la E? Gracias. Ok. Ya. A ver, un momento, chicos. Déjenme ver eso con la persona encargada de los nombres para que de esa manera les puedan dar una información más completa. Esta es la que habíamos usado el anterior sábado acerca de la letra E. Listo. Bienvenidos a todos, chicos. Esta es una nueva clase de la escuela. Hoy vamos a tener a Natalia Lozano con nosotros. Ella es especialista en agricultura para el desarrollo, con experiencia en el diseño, gestión y evaluación de proyectos de fortalecimiento de la agricultura familiar y en gestión del voluntariado juvenil. Ella también es gerente de proyectos de Her World Foundation en Perú y gerente de programas de YPAR Perú. Ella fue gerente de programas en YPAR Perú en el 2019. Es la misma área de YPAR que se encarga de hacer esta escuela, donde estamos participando todos ahora. Natalia es máster en desarrollo rural por la Universidad de Queensland en Australia y también es ingeniera zootecnista por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Muchas gracias por estar con nosotros, Natalia. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias a todos y todas. Sí, voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Un ratito. Ya. ¿Me confirman, por favor? ¿Me escuchan bien, Glendy? Ay, perdón. ¿Me escuchas bien, Glendy? ¿Y ven? Sí. ¿Ven mi pantalla? También, sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, buenos días, antes que todo. Sí, como les comentaba Glendy, estoy muy feliz de estar aquí en esta sesión de YPAR. Yo fui una de las 5 miembros fundadoras de YPAR en el año 2016 y desde ese año hasta el 2019, fin del 2019, fui gerente de proyectos de YPAR y estoy muy feliz de que esta ya sea la cuarta. Quiero que esto no salga, pero bueno. Esta ya sea la cuarta edición de la Escuela de Jóvenes Ruralistas y muy feliz de saber de que se ha extendido a otros países. ¿Ok? Glendy. Escucho, Natalia. ¿Me puedes hacer de manera de que no se escuchen esas... ustedes están escuchando estos sonidos, ¿no? Ah, ok. Ponte tú de host para que esos sonidos te lleguen a ti, no a mí, por favor. Porque, gracias. Ya. Bueno, antes que nada, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la gestión de proyectos DAR, gestión de proyectos de desarrollo agrario rural, que es para lo que nos han convocado el día de hoy. Como decía Glendy, la organización en la que yo trabajo se llama Earthworm Foundation o Fundación Lombriz de Tierra, y justamente ahí veo el tema de gestión de proyectos. Ahí, no sé qué pasa. Ya, bueno.
el día de hoy vamos a tratar esos temas, ¿no? Primero, conceptualizar qué es un proyecto de desarrollo agrario rural. ¿A qué nos referimos con gestión de proyectos de desarrollo agrario rural y sus herramientas? Hablar un poquito sobre la nota conceptual del proyecto y qué competencias debe tener un gerente o una gerente de proyectos, ¿no? Y bueno, esto está por confirmar. Quisiera consultarle al final a Glendy si al final van a tener una tarea de una nota conceptual de este proyecto DAR. A ver, esto, yo no quiero escuchar esto. Michael. Por favor, pongan sus audios en mute. Ya, bueno. Antes que nada, en vista que tienen acceso al micrófono abierto, me gustaría consultarles si para ustedes un proyecto es lo mismo que un programa. A ver, ¿alguien se anima a participar de esos 74 participantes? ¿Un proyecto es lo mismo que un programa? No, creo. No, Creo dice que su un compañera. Creo ¿Sí? que un proyecto puede ser parte de un programa. O sea, un De un programa puede estar compuesto de varios proyectos. Un programa puede estar compuesto de varios proyectos. ¿Hay alguien que piense lo mismo o piense diferente, disculpe, que un proyecto es igual que un programa? Sí, creo que un proyecto es a un corto plazo y un programa es a más largo plazo. Ok, perfecto. Lo que han dicho ustedes ya tienen una base. Es cierto, ¿no? Un proyecto tiene un alcance, una temporalidad menor, y un programa está compuesto de una diversidad de proyectos. Y miren, ustedes lo han dicho como tal, y eso es muy bueno, porque a veces cuando uno trabaja en el sector desarrollo o en el sector público, la gente no diferencia esto y le suena, ¿sabes qué? Hay que ponerle programa porque suena más bonito, pero no es así, es tal y como ustedes están mencionando, ¿no? Incluso yo recuerdo, yo trabajaba en otro país, en un país de habla inglesa, y mi jefe confundía bastante lo que era programa y proyecto, ¿no? Pero qué bueno saber que desde ahora ustedes ya tienen las bases de este tema. Sigamos. Entonces, como menciona, se descuadró todo, pero bueno. Justamente les mencionaba esto porque nosotros, como profesionales del desarrollo agrario rural, tenemos la oportunidad de cambiar el mundo a través de estos proyectos, ¿no? Y entonces, ¿qué es un proyecto? Tal y como lo mencionó su compañera, un proyecto tiene una temporalidad, es un esfuerzo temporal que uno inicia lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único, ¿no? Eso es el concepto que les estamos dando, es el concepto manejado por por la red mundial de proyectos, esta del Project Management Institute, del PMI, ¿no? Eso es lo que dice el PMI. El PMI dice: un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Y un programa, perdón, ¿a qué se refiere con un esfuerzo temporal? Quiere decir que tiene un principio y un final. Y eso es algo muy importante que ustedes tomen en cuenta. Tomen en cuenta, ahora vamos a hablar de la triple restricción y por qué es importante que ustedes entiendan, que todos entendemos que un proyecto es, uno, un esfuerzo temporal, y dos, de que nuestro tiempo, nuestras actividades, nuestro presupuesto se orientan a crear un producto, servicio o resultado. ¿Por qué menciono eso? Porque muchas veces cuando ustedes van a hacer proyectos de desarrollo rural, y van con la ONG o van con el proyecto del sector público o de la empresa privada a un territorio, a una comunidad. ¿Me están escuchando ahora? Ahora sí, Natalia. Ya, sí, porque me habían silenciado. Ya, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros accedemos a una comunidad o nos acercamos
ya sea por el área de relaciones comunitarias de una empresa, sea desde el sector público, sea desde las ONGs, muchas veces la comunidad tiene muchas expectativas, ¿no? Y consideran de que ese proyecto específico y esa ONG específica les pueden ayudar a solucionar múltiples problemas de la comunidad, ¿no? Supongamos, yo tengo un proyecto para mejorar la productividad del cacao. Entonces voy con los fondos, tengo fondos destinados, cronograma, actividades, personal, ingenieros agrónomos, de marketing, tengo antropólogos para trabajar el proyecto, pero al final la comunidad dice, ¿sabes qué? Yo estoy contento con el programa de cacao, pero quiero que me ayudes a poner el agua potable, o quiero que me ayudes a solucionar el conflicto que yo tengo con la empresa palmera, o que me ayudes a crear un área de conservación privada. Entonces, desde ya, cuando uno es un profesional joven, yo pecaba de eso, o sea, yo, por ejemplo, a veces hasta me indignaba, ¿no? Decía, no, pero si estamos aquí, deberíamos tratar de ayudar, porque al principio, cuando estaba por salir de la universidad, no entendía muy bien este hecho de que los fondos de la cooperación o del sector público tienen partidas y que asimismo están siendo asignados para actividades puntuales, ¿no? Desde el inicio, cuando yo participativamente empiezo a diseñar mi proyecto, tengo que ir viendo y mapeando qué actividades voy a priorizar, porque con complejos rurales, en contextos rurales complejos, los contextos rurales son complejos en todo el mundo, en Australia, en China, en Estados Unidos, en Canadá, en donde sea. Los servicios públicos no son iguales en las zonas en donde hay alta concentración de personas versus las zonas rurales. Y les comento eso porque he tenido la oportunidad de viajar a estos países y también de vivir en algunos de estos países. Y, por ejemplo, con sus grandes diferencias entre países, pero el transporte público es mucho más espaciado en la zona rural. Cuando hay un corte eléctrico, así sea un país desarrollado, en la zona rural toma más tiempo retomar la conectividad. El internet en zona rural es más lento en Loreto, aquí en Perú, en la Patagonia chilena, es más lento en Sichuan, en China, es más lento en Ohio, rural, en Estados Unidos, es más lento en el llano australiano, en todos lados se comparten esos problemas de la ruralidad y es un contexto complejo en donde las comunidades no están siendo atendidas como deberían. Entonces, desde el inicio, recordar esto, ¿no? Que un proyecto, primero que es temporal, que tiene un tiempo de duración y que por tanto debemos ser eficientes en gestionar ese proyecto para que cuando llegue el momento de cerrar el proyecto, realmente hayamos logrado los objetivos, ¿no? Que tiene un principio y un final definido y tiene un alcance, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, ya sabemos lo que es un proyecto, que es un esfuerzo temporal que me lleva a un producto o servicio X y tiene un principio y un final. Y ahora, un proyecto de desarrollo rural agrario o de desarrollo agrario rural, porque esta sesión se centra en desarrollo agrario rural, agrario, porque es diferente un proyecto de saneamiento, un proyecto de infraestructura vial, un proyecto de electrificación rural. En sí, la escuela se centra en proyectos de desarrollo agrario rural. Este tipo de proyectos, según el Banco Mundial, tiene como objetivo reducir la pobreza rural mediante la mejora de la productividad agraria, basándose en un enfoque centrado en la participación comunitaria. Eso, muchas veces, cuando nosotros conversamos en White, ¿qué es en sí un proyecto de desarrollo agrario rural? En el 2016 no encontrábamos un concepto, pero felizmente ahora tenemos el del Banco Mundial. Y se enfoca en la mejora de la productividad agraria. Y esa mejora de la productividad agraria, que yo le agregaría, tiene que ser una mejora de la productividad agraria de manera sostenible, ¿no?
esta mejora está concatenada a reducir la pobreza rural y con ello impactar en mejorar la calidad de vida de las personas, porque eso también se tiene que trabajar a la par en mi proyecto de desarrollo agrario rural. Porque si las personas aumentan sus ingresos, pero por ejemplo, no hacemos todo un tema de educación financiera, puede que al final, con esa mejora en sus ingresos, no terminen mejorando su calidad de vida. Quizás al final puedo llegar a tener un efecto contrario. Por eso desde mi proyecto de desarrollo agrario rural también tengo que trabajar el tema de visión de vida, de manejo financiero. En el Perú, en donde somos en un país, por ejemplo, que esto se tiene que reforzar bastante, ¿no? El tema de cómo las personas manejan sus finanzas, por ejemplo. Eso sería un componente interesante incluir también. Y bueno, los proyectos tienen una triple restricción, que son el alcance, el cronograma y el costo. El alcance es el trabajo que yo tengo que realizar para entregar los productos. El alcance viene a ser, como decirlo así, los resultados, a cuántas personas, ¿no? Entonces, dependiendo de mi alcance, va a depender también mi tiempo y mi costo, ¿no? Si es un proyecto más pequeño, con menos personas, entonces el tiempo que yo dedique y el costo que yo dedique va a ser menor. Si es un proyecto que tiene un alcance mayor, si tiene un mayor número de usuarios, entonces voy a necesitar más tiempo y más costo, ¿no? Si yo quiero hacer mayor número de usuarios y tengo el mismo tiempo y el mismo costo, eso va a ser, les aseguro, un desastre. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso siempre, que nuestro alcance, el número de personas, el tipo de resultados que nosotros queremos obtener va a depender del tiempo, el cronograma y los recursos humanos y los recursos financieros que yo dedique. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Seguimos entonces. Perfecto, todo claro. Gracias. Entonces, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? No sé si ustedes aquí han escuchado sobre el proyecto Formagro. El proyecto Formagro era, y mira, ahí hay un error. Yo trabajé en el proyecto Formagro y el proyecto Formagro era un proyecto y se llamaba Programa de Formación Agraria en Apoyo al Emprendimiento Juvenil en el Perú. O sea, era el proyecto que se llamaba programa. ¿Por qué? Porque desde el Ministerio de Agricultura del Perú tenían tienen esa tendencia, como les digo, hay mucha gente en el mundo en desarrollo que siente que programa suena más bonito que proyecto. Entonces, no, es un proyecto, pero hay que ponerle programa. En verdad, Formagro debió llamarse Proyecto de Formación Agraria y Apoyo al Emprendimiento Juvenil en el Perú, ¿no? Pero le pusieron programa, pero era un proyecto, ¿ya? Este proyecto Formagro, que es el ejemplo que estamos colocando aquí, fue financiado, como siempre debemos saber quién es el financiador. Es el Estado peruano, es la cooperación internacional, es el área de responsabilidad social corporativa. En este caso, Formagro fue un proyecto financiado por el gobierno de Canadá, ¿ya? ¿Y por qué Canadá, dirán? ¿Quiénes ustedes aquí, los peruanos y las peruanas, quiénes son los principales cooperantes, fuentes de financiamiento acá en el Perú? Me refiero a la cooperación internacional. Las ONGs y la empresa privada. Ya, pero esos fondos con los que trabaja la ONG, ¿de qué países son? Mayoritariamente. De España. De España, dice Carmen. A ver, ¿alguien más? ¿Dice otro país? ¿Otros países? Italia, Bélgica. A ver, ¿quién más? Aquí en Colombia vienen de Alemania y de Holanda. Ya, ¿quién más? También Bélgica. Ah, le dijo la palabra clave en el caso de Perú. A ver. Estados Unidos. Estados Unidos, exactamente. Estados Unidos es la cooperación, USAID es la cooperación que más invierte en este país, ¿no? Y a nivel mundial vemos que quien más invierte, la cooperación que más plata invierte en proyectos de desarrollo, no es la ONU, no es Estados Unidos, es Bill Gates.
a través de su fundación Bill y Melinda Gates, que ahora que se han divorciado, no sé si le van a cambiar el nombre, pero Bill Gates, a través de su fundación, es quien más plata da a la cooperación al desarrollo, ¿ya? Y en países como Perú y en general en América Latina, porque recordemos que según los objetivos de desarrollo de los ODS, la prioridad a nivel territorial y a nivel mundial es África. África tiene la prioridad de la cooperación al desarrollo. Por eso alguien mencionó España. En verdad, los proyectos fuertes de España están en África, porque España tiene un problema, por decirlo así, una crisis migratoria de países como Marruecos, Mauritania y otros países africanos, Nigeria, Kenia, que tienen una crisis migratoria de África. En el caso de los alemanes, también tienen fondos aquí en el Perú, pero sus fondos más fuertes son también en África. Igual lo de Estados Unidos, porque a nivel internacional la prioridad es África. Y segundo, el Perú es un país emergente. Pasamos de tener 60-65% de pobreza a fines de los años 80, inicios de los 90, al 25-28% que se habla ahora, ¿no? Y somos una economía emergente. Entonces, a través de esa economía emergente, diversas cooperaciones retiraron sus fondos del Perú. Y si podemos ver ahora, por ejemplo, si nosotros comparamos cuánto dinero invierte la cooperación australiana en Perú versus la cooperación estadounidense y canadiense, vemos que es mínimo. ¿Por qué? Porque Australia geográficamente está en otro escenario y ellos, con su cooperación, apoyan mayoritariamente en donde están sus inversiones, ¿no? Y sus inversiones están en Asia-Pacífico. En el caso de Estados Unidos y Canadá, sus inversiones, llamemos también las mineras, están aquí, en América Latina, sobre todo en el caso de Canadá, y en Estados Unidos también. Estados Unidos tiene cooperación fuerte en el Perú a través de DEVIDA, de este programa de vida es el programa de lucha contra, o de promoción de desarrollo sostenible alternativo, desarrollo alternativo al cultivo de la hoja de coca. Entonces, USAID tiene diversos programas aquí en el Perú, y el gobierno de Canadá, por el tema de que también hay varias mineras canadienses aquí en el Perú, invierte en el Perú, ¿no? Y en el año más o menos 2013, 2012, el gobierno de Canadá saca una convocatoria, porque ellos sacan unas convocatorias abiertas, pero a las ONGs canadienses, ¿no? Entonces, estas ONGs canadienses, SUCO, gana esa convocatoria, y entonces inicia las conversaciones con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Educación para realizar este proyecto Formagro, que era binacional, ¿no? Entre el gobierno de Canadá y el gobierno de Perú a través del Minedu y de Midagri. Entonces, ya, ganan el dinero, dicen vamos a trabajar este proyecto, y este proyecto va a tener una temporalidad, un cronograma, un tiempo de 5 años, ¿no? De 2015 al 2020. Y por ejemplo, cuando yo trabajaba, y también hay otras personas de aquí de Wayper que trabajaban en Formagro, íbamos al campo, muchas veces la gente, los usuarios de este proyecto, especialmente los directores de los institutos, de los CETPROS, ellos a veces decían, lo dejo para mañana o lo dejo para después. Entonces teníamos que reforzar en este y en cualquier otro proyecto. ¿Sabes qué? Es importante que lo hagamos siguiendo nuestro cronograma, porque mira, ya estamos en el año tal y en el 2020 se va a acabar todo. Entonces, en estos 5 años tú tienes que fortalecer como gestor de proyectos y con tu equipo de gestores, de extensionistas, tienes que fortalecer de las capacidades de los usuarios, de manera que en el momento en que tú te vayas de ese territorio, porque eso va a pasar, un proyecto no es eterno, los fondos no son eternos, porque recordemos que se busca un objetivo y se busca un producto, un servicio, un resultado, y para eso te dan un tiempo y te dan un financiamiento.
Entonces, si tú quieres ir más allá, entonces tienes que conseguir otro financiamiento, porque es así, así son los proyectos. No es que tú puedes haber sido sumamente exitoso y haber logrado todo lo que tú quieras, todo lo que tú planteaste, perdón, pero puede que la cooperación esté pasando un mal momento, que el dólar se haya caído o que haya habido un problema interno en ese país y no te van a dar financiamiento para extender el proyecto. Por eso es importante que todos y todas tengamos en la mente el tema de la temporalidad. Y también el alcance, ¿no? En este caso, los fondos que nosotros teníamos era para atender a 2.000 jóvenes productores de las regiones Ancash y Lima, ¿no? Si queríamos atender a 5.000, entonces probablemente íbamos a tener que duplicar el presupuesto o más allá de duplicar, ¿no? O quizás duplicar. Y el presupuesto con el que contaba Formagro para esos 5 años eran 15 millones de dólares canadienses. Era un proyecto importante, era un proyecto de millones, y por tanto ese proyecto de millones también tenía que tener miles de usuarios, ¿no? Guarda coherencia de que mientras mayor sea mi alcance, entonces, o mayor sea mi coste, mi alcance va a ser mayor y mi tiempo también, ¿no? Por favor, si pueden poner en mute, gracias. Bueno, ¿pueden silenciar, por favor? Ya, gracias. Entonces, ahí esto lo quiero sacar. ¿Cómo lo saco de acá? Bueno, ya. Entonces, para sus propias compañeras ya comentaron que un programa es, mientras que un proyecto tiene un alcance menor, por decirlo así, un programa es un grupo de proyectos relacionados y actividades operacionales continuas manejadas como un todo, ¿no? Es un grupo de programas relacionados, sobre todo. Y un programa también, por lo mismo que tiene diversos proyectos, tiene una temporalidad mayor, ¿no? Aquí les ponemos, por ejemplo, cuáles eran los proyectos del programa de agricultura sostenible de Rural Action, ¿no? Rural Action es una ONG estadounidense que trabaja en Ohio, diversos temas referidos a agricultura sostenible. Y coloqué el de Rural Action y no el de ITMA Formagro, porque el de Rural Action, en el caso de Formagro formaba parte de un programa, del programa Lima Huancavelica, porque en ITMA, la ONG en la que yo trabajaba, ellos dividen los programas territorialmente. Entonces, como que no nos ayudaba mucho a ver cómo se diferencia un proyecto de un programa, ¿no? Pero en este caso, el programa es el programa. En Rural Action hay diferentes programas, ¿no? Rural Action es una ONG que ve el desarrollo rural sostenible, ¿no? Y tienen un programa, de educación ambiental, con lo que trabajan con los colegios para que los niños desde muy temprana edad tengan conciencia ambiental. Tienen un programa de comunidad, apoyo al emprendimiento y las empresas sociales de los Apalaches. Tienen un programa de energía sostenible, otro de forestería o silvicultura sostenible, otro de restauración de cuencas y uno de cero residuos, ¿no? Y tienen un programa de agricultura sostenible, ¿ya? Y dentro de ese programa de agricultura sostenible tienen diversos proyectos, ¿no? Yo trabajaba, por ejemplo, en ese proyecto, se llama Women Grow Ohio, las mujeres que siembran o cultivan Ohio. Pero también apoyaban los otros proyectos, ¿no? Tenían un proyecto, este proyecto de las mujeres cultivan Ohio se refería a buscar visibilizar y empoderar a las mujeres agricultoras, ¿no? Después tienen que se llama Country Fresh Stops, que es otro. Este proyecto, por ejemplo, Women Grow Ohio ya terminó su financiamiento, su temporalidad. Luego tienen otro proyecto que se llamaba Country Fresh Stops, que por ejemplo allá en Estados Unidos, mayoritariamente en las zonas rurales, la gente va a la ciudad a comprar en un supermercado tu semana, ¿no? Pero si es que tú no tienes auto, y como les comentaba, el servicio de transporte rural es muy malo, o sea, pasa una vez a cada hora, si pierdes el bus tienes que esperar otra hora. Entonces, ¿qué hay? La gente
que está en zonas rurales, remotas, donde no hay gran concentración, ellos van a la gasolinera o van no es como una bodega, es la farmacia del barrio y solo encuentran comida enlatada, ¿no? Y por eso tienen tantos problemas de salud, porque la comida enlatada obviamente no es saludable y tiene mucho sodio, grasa y todo lo demás. Entonces, a través de ese proyecto, ellos lo que hacen es buscar que en estas farmacias y en estas gasolineras se vendan productos frescos que producen la comunidad Amish, que es un grupo religioso. Y ese proyecto, por ejemplo, ha conseguido financiamiento alternativo, o sea, para mantenerse, ¿no? Y seguir ampliando la red de los Country Fresh Stores. Y acá hay un ejemplo, ¿no? La subasta de Chester Hill. La subasta agrícola de Chester Hill. La subasta agrícola de Chester Hill es como un mercadito que Rural Action con fondos de la USDA, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, han construido. ¿Para qué? Para que la comunidad Amish que les comentaba, que son un grupo religioso que, por ejemplo, ellos no utilizan nada eléctrico, no utilizan celular, no utilizan electricidad, sistemas de saneamiento complejos, y hacen producción orgánica, ¿no? Que para ellos es difícil llevar sus productos, no por el tema de conectividad, sino por el hecho de que ellos no usan un auto, y tienen todas estas limitantes tecnológicas, que en vez de que ellos lleven sus productos, que son a pequeña escala también, en vez de que ellos lo lleven a un supermercado, ellos lo venden in situ, ¿no? Entonces los restaurantes, las personas, los martes y jueves creo que son, van a la subasta y compran los diferentes productos que elaboran los Amish, que también incluyen repostería, ellos trabajan con la madera y todo esto, ¿no? Y en el caso de Chester Hill Produce Auction, de la subasta, es interesante, porque una parte de los objetivos del proyecto era que los Amish mismos, para que sea sostenible, los Amish mismos iban a tener que llevar la subasta. Entonces, este proyecto fue un proyecto inicial de 5 años y ya va a 17 años como proyecto, extendiéndose. ¿Por qué? Porque en este caso los usuarios, los Amish, algo que no mapearon los colegas de Rural Action es que los Amish se niegan a utilizar tecnología, y para hacer el tema de la subasta eficiente tienes que dar facturas y tienes que usar una caja registradora, tienes que ir tomando nota de las ventas, de los precios en una computadora, y eso los Amish se rehúsan a hacer. Entonces, muchas veces se hablaba de la sostenibilidad de la subasta de Chester Hill, ¿no? ¿Qué pasa? Y yo le decía a mi jefe también, ¿qué va a pasar si en algún momento les niegan el financiamiento? Y él me decía, probablemente eso se venga abajo. Y es algo que ustedes también siempre deben tomar en cuenta en el momento en que diseñan participativamente su proyecto. Tienen que conocer a profundidad la forma de vivir y respetar la forma de vivir de las personas de allí, ¿no? Entonces, allí yo quiero mucho Rural Action, me gusta mucho su modelo de la subasta de Chester Hill, pero hay un tema, ¿no? Ellos pensaban que en algún momento los Amish, porque alguno de los dirigentes de los Amish le dijo, sí, vamos a capacitar a unos jóvenes para que ellos manejen la computadora, para que ellos hagan la caja registradora. Y al final no hubo consenso y la comunidad no quiere hacer eso porque dice que va en contra de sus principios. Entonces, la sostenibilidad de este proyecto, que ya se alargó 2 o 3 veces su tiempo, se puede caer en vista de que esta comunidad no se está tomando en cuenta la forma de pensar y de vivir de las personas, ¿ok? No sé si hasta el momento hay alguna pregunta o podemos continuar. ¿No? Ok. Ya. Entonces, gestión de... ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta?
No. Sí, sí tengo una, le puedo hacer la pregunta. Claro. Eh, lo que quería preguntarle era para, en cuestión de, digamos, ¿no? Como comunidad rural, para gestionar, sería necesario hacerlo en asociaciones, porque muchas veces cuando se necesita la gestión de estos proyectos, piden que estemos asociados, pero lo que pasa es que en esas asociaciones no se utiliza, o sea, no se utiliza o no se ve a todos, ¿cómo se puede decir? No se cuenta con toda la población, sino con un margen, ¿no? O los que quiere poner el dirigente. Entonces, ¿cuál sería la solución en este caso de gestión para que A sea ver. eficaz? Hacerlo en asociaciones, en comunidades y, o sea, viendo la realidad y también, ¿no? El enfoque de cultura que tiene la población. Kelly, gracias por tu intervención. A ver, primer tema, no sé si ya conversaron sobre esto con alguien aquí en la escuela, pero yo no utilizaría el verbo asociar, sino organizar. ¿Por qué? Porque muchas veces, aquí en el Perú me refiero, ¿no? La gente, los agricultores, dicen, vamos a crear una asociación, ¿no? Y esa asociación va a ser al final como una ONG, va a ser una asociación civil sin fines de lucro, que no es la mejor figura jurídica para un grupo de agricultores, porque los agricultores sí tienen un fin de lucro. Justamente estamos haciendo ese proyecto generalmente para, voy a decir el 100% de las veces, para que los agricultores, a través de la mejora de su productividad y de la calidad de su producto, tengan acceso a otros mercados, tengan un mejor precio de venta y mejoren sus ingresos y con ello su calidad de vida. Entonces, la asociación civil sin fines de lucro no es de ninguna manera la mejor figura jurídica para un grupo de agricultores, ¿no? La mejor figura jurídica según la legislación peruana es la cooperativa agraria, la que mejores condiciones les va a dar, pero también tiene una serie de limitantes, ¿no? El hecho de que todos tienen que aportar con un capital inicial, tiene un número mínimo, no recuerdo cuántos son, eh, y el tema de la escala importa mucho, ¿no? Pero regresando a tu pregunta, Kelly, en verdad yo creo que es una mala práctica el hecho de que, y eso viene del Estado, ¿no? Muchos de los programas del Estado, entiendo su forma de pensar, porque es mucho más fácil trabajar con un grupo organizado, hablar con unas o con 5 personas que hablar con 200 personas cada uno, ¿no? Es mucho más fácil trabajar con un grupo organizado. Entonces, el Perú, a través de sus programas gubernamentales de apoyo al sector agrario, exige muchas veces lo que tú dices, ¿no? No, es que solo pueden participar asociaciones y lo ponen como tal, asociaciones, no lo ponen, por ejemplo, que pueda ser una sociedad, una empresa de los agricultores, un consorcio de agricultores, y no pone como tal asociaciones. Y la verdad, la historia peruana y la historia universal, supongo, lo que te demuestra es que nada impuesto va a llegar a un buen puerto, ¿no? Si vemos la reforma agraria, la segunda reforma agraria, la que hizo Velasco, no Belaunde, en la que se impusieron las cooperativas, se impuso la organización campesina, no fue algo que surgiera de ellos, no fue algo autogenerado, sino impuesto, y vemos el desastre que fue, ¿no? O sea, me refiero en el tema organizativo. Mi abuelo fue jornalero de Cartavio durante 37 años, la hacienda Cartavio, ¿no? Y vio desmoronarse esa hacienda porque, claro, o sea, estas organizaciones fueron impuestas, ¿no? Y muchos de ellos te impusieron por sectores y resulta, mi abuelo fue dirigente sindical en Cartavio y cuando los sindicatos no eran impuestos, o sea, si tú querías, te unías y hasta ahora, ¿no? Si tú quieres, te juntas con la gente con la que te llevas bien, ¿no? Pero si tú vas a imponer una organización, digamos, soy el Estado, lastimosamente tengo que poner el ejemplo, no voy a decirlo como tal cuál es el programa estatal, ¿no? Pero yo
ustedes también saben que hay diversos programas estatales que exigen que estén asociados, como tal, dicen todavía asociados. Y yo te digo, yo gestor del Estado te digo, Kelly, ¿sabes qué? Son 200 comuneros, créate 10 asociaciones o créate 20 asociaciones, no sé. Y a las finales, desde nosotros conformamos las asociaciones, o la gente no se quiere asociar, muy probablemente va a trabajar eso mientras esté el proyecto, mientras estén los fondos, y luego cuando ustedes se retiren, eso se va a venir abajo. Y ejemplos tengo cantidad. Recuerdo un proyecto de la cooperación española muy lindo, en donde de producción caprina en el Chillón, en donde ellos brindaron asistencia técnica, capacitación, y también un requerimiento era, ya, vamos a hacer esto, pero que estén asociados, ¿no? Y la gente se asoció, pero no se asoció solo por poder recibir el proyecto, ¿no? Entonces se llevaban mal y todo lo demás. Y cuando terminó el proyecto, no se pudieron poner de acuerdo y vimos, desgraciadamente, que hasta querían desmembrar o destartalar la camioneta que les habían dado. Cada uno quería llevarse su parte. Entonces, con eso te digo, en verdad es una mala práctica el imponer cosas a la gente. Y segundo, pero es lastimoso de que eso sea lo promovido por el sector estatal. Pero es ¿por qué? Porque justamente es mucho más fácil trabajar con un grupo organizado que con personas individuales. Lo que yo te diría es empezar a trabajar a la par del tema agrario, el tema de la organizacional. Y eso es algo que muchas veces se deja de lado y se tiene que trabajar. El hecho que la gente entienda, comunitario, organizacional y comunitario. Muchas veces tienes suerte y vas a comunidades en donde sí son un grupo humano bien cohesionado y se llevan bien. Generalmente esas son comunidades más pequeñas, pero comunidades más grandes, como somos seres humanos, no somos los teletubbies, obviamente la gente va a tener conflictos. Entonces se tiene que ver y mediar ese tema y conversar con la comunidad, porque si yo impongo asociaciones, va a pasar lo mismo que ha pasado 50,000 veces. Cuando está el proyecto, todos sonríen, todos sí, 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 y luego se va el proyecto y se cae, no es sostenible. Y recordamos que ahora hay dos cosas que sí o sí nos piden en gestión de proyectos y en nuestras propuestas de proyectos, no de nota conceptual, pero sí de proyectos. La gestión de riesgos, y uno de los riesgos de los que estamos hablando es el riesgo organizacional y mi estrategia de sostenibilidad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a hacer yo para que el día en que se acabe mi financiamiento y yo salga de ese territorio, o nosotros más que yo, porque un proyecto son un grupo humano más que una persona, ¿cómo vamos a hacer para que los resultados de ese proyecto perduren en el tiempo y no se llegue a una versión inicial del tema? Espero haber respondido tu pregunta con eso. Gracias. Bueno, seguimos con justamente Gracias. el tema. Sí, sí. Seguimos con justamente el tema de que estamos hablando de lo importante que es gestionar los proyectos, ¿no? Y aquí podemos ver un cronograma, el ciclo de vida del proyecto, y podemos ver la interacción de las diferentes fases del proyecto, ¿no? Y también cuánto nivel de trabajo, recursos necesito, ¿no? Al inicio, cuando recién empiezo a hacer mis talleres comunitarios de diseño participativo, es el inicio, son los primeros, recolectar la información inicial, que en verdad muchas veces la gente piensa que no es muy importante, pero de verdad es poner la primera piedra. Y como les decíamos, si es que nosotros no identificamos bien las necesidades de la comunidad, la forma de actuar y de pensar de la comunidad, todo lo demás se me va a venir abajo. Por eso es que antes, o hay veces que, y generalmente, bueno, no sé, supongo que habrá cambiado en el sector público, pero muchas veces yo vi proyectos del sector público que se hacían, se ponían en marcha, se planificaban, implementaban sin haber identificado participativamente las necesidades ni la manera de vivir y de pensar de las comunidades. Y por eso es que tenemos los resultados que tenemos, ¿no? Proyectos que se caen, que no son sostenibles, que no son validados por la comunidad, porque obviamente
Es como acá, yo vivo en Chorrillos. Vivo aquí en Chorrillos, por el Plaza Lima Sur, y nadie me consultó, nadie ni siquiera nos preguntó si nosotros considerábamos que la avenida Guaylas, que es la avenida, una de las avenidas principales de Chorrillos, tenía que ser arreglada, porque la avenida Guaylas no tenía ni baches, ¿ya? Y nadie nos consultó, y recuerden que todo el mundo tiene derecho a ser consultado. Entonces yo siento acá que vivo en una dictadura entre el alcalde Muñoz y el alcalde Miyachiro, que no nos han consultado y nos han impuesto una obra que nos está perjudicando, por ejemplo. ¿No? Yo no puedo sacar mi carro, no puedo circular, el otro día mi carro casi se malogró, hay vecinos, adultos mayores que necesitan necesitan ir a sus terapias, por ejemplo, y los movilizaban en autos y no pueden sacar su carro, porque nadie nos consultó, porque nadie preguntó, tuvo la decencia, porque es la decencia de consultar si teníamos interés en ese proyecto, y ahora no sé cuántos meses vamos a estar así, y el descontento está creciendo terriblemente en este distrito, sobre todo en esta zona. Ese es un ejemplo, ¿no? Para que veamos que a veces la gente piensa, los proyectos son algo fuera. No, yo no tengo nada que ver en eso. En verdad, los proyectos nos impactan, como decía en el inicio de la presentación. Podemos cambiar el mundo para bien o para mal a través de proyectos. Entonces, la primera fase es justamente que yo identifique y defina las necesidades de esa comunidad, en qué me voy a centrar, ¿no? Y luego poquito a poquito empiezo a, bueno, primeramente yo identifico todo esto de la comunidad, pero también tengo que identificar a mi fuente cooperante, quién me va a dar el dinero. Y ahí probablemente en esta etapa de diseño del proyecto, yo voy a presentar una nota conceptual a una fuente de financiamiento, sea el sector público, sea, bueno, en el sector público creo que no usan notas conceptuales, sino más bien directamente los proyectos PIP, ¿no? Bueno, ya no se llaman PIP, se llama Invierte Perú. Es más complicado a mi parecer. Pero bueno, si yo soy de relaciones comunitarias, pues presentaré mi proyecto o haré que la misma comunidad haga una nota conceptual y me la presente y yo lo presento al directorio para ver si es que voy a recibir fondos, ¿no? Y en el caso de la cooperación internacional, en esta etapa estaré haciendo mi nota conceptual que voy a presentar a la cooperación y luego de esta fase, muy probablemente, si es que soy preseleccionada, me van a decir, presenta el proyecto, el perfil de proyecto. Y ahí vamos a ver si es que logro el financiamiento o a veces no, entonces tengo que seguir buscando financiamiento, sigo en esta etapa, ¿no? Y eso es algo que también es bueno que le transmitan a las comunidades, ¿no? Muchas veces ellos piensan, si uno trabaja en una ONG, que ya se acabó el proyecto, pero ahora me va a llegar otro, ¿no? O hay que trabajar, hay que seguir trabajando. Entonces, hacerles entender con total transparencia de que sí, nosotros queremos seguir trabajando en la comunidad, queremos seguir apoyando, pero requerimos de fondos, ¿no? Entonces, ese es un tema que toma tiempo y que también ellos se involucren activamente en esta búsqueda de fondos. Luego de que yo ya hacen el desembolso, empiezo a poner en marcha mi proyecto, ¿no? Y ahí, como podemos ver en el inicio, la planificación es un poquito más reducida y luego aumenta. Pero vemos que aumenta en la fase inicial de mi implementación del proyecto. Y eso es importante que tomen en cuenta. Muchas veces la gente anda full porque por ejemplo, yo que trabajo en esa ONG o mis compañeros, no solo veo un proyecto, veo varios proyectos. Ahorita tengo 1, 2, 3, 4 proyectos. Estoy viendo 4 proyectos a la par. Y hay 4 o 5. Y hay 2 que están iniciando y hay otros que ya, uno que está cerrando y otro que ya está en plena implementación, ¿no? Entonces mis tiempos, no, como yo no solo veo un proyecto, veo varios, porque yo veo, ahí está, esa es la respuesta. Yo soy gestora de programas, o sea, veo varios proyectos, ¿no? Entonces mis tiempos son diferentes. Y
los tiempos de mis compañeros también, y muchas veces ellos como que dicen, pucha, no tengo tiempo, después hacemos la planificación. Ese es un error, chicos, en verdad. Yo paro ahí renegando y les digo, e insisto bastante, en que planificar, así ustedes se dediquen 2, 3 días y digan, tanto tiempo estamos dedicando a planificar. Planificar es vital, porque ese tiempo que ustedes van a dedicar a la planificación les va a ahorrar un montón de tiempo en el futuro. Además que ustedes no pueden implementar un proyecto sin tener cronograma, sin saber en sí cuáles son los entregables, quién es el encargado. Eso es ir a la deriva. Entonces la planificación de ese proyecto, que como pueden ver es cuando ya me dieron el dinero, obviamente, ya firmé el contrato y todo, es al inicio de mi implementación, es vital. Y a lo largo de esta, acá le falta, ¿no? Pero a lo largo de la vida del proyecto, yo tengo que monitorear constantemente mis avances, mis prácticas, para ver de qué manera, si yo estoy haciendo algo mal, lo corrija, si estoy haciendo algo bien, lo coloque como lección aprendida, lo positivo y lo negativo, para que en el futuro, si es algo positivo, lo pueda replicar, y si es algo negativo, lo evite. ¿Ok? Entonces, la gestión de proyectos, también conocida como gerencia, administración o dirección de proyectos, yo prefiero usar la palabra gestión. En inglés management, ¿no? Dicen, es una disciplina que sirve para guiar e integrar estos procesos, ¿no? De las fases del proyecto. Para diseñar, pondría yo también, iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar proyectos. ¿Para qué? Con el fin de lograr el alcance. El alcance es mi resultado, lo que yo espero lograr, ¿no? Estipulado dentro de los límites de tiempo y presupuesto. Entonces es eso, la gestión de proyectos me ayuda a que yo gestione todas las actividades del proyecto para lograr, recuerden siempre la triple restricción, mi resultado, o sea, el alcance que yo me he planteado en el tiempo y presupuesto con el que yo cuento, ¿no? 5 años, 15 millones de dólares, no me puedo pasar de los 15 millones ni tampoco de los 5 años. Eso es algo que debemos tener en claro. Al menos que hayan externalidades, ¿no? Pero igual te dan, una externalidad es el COVID. Nosotros teníamos un proyecto con la cooperación noruega de lucha contra la deforestación que debía terminar en diciembre del 2020, ¿ya? ¿Qué pasó? Vino el COVID, entonces, primero están las vidas humanas, siempre. Entonces, antes que los resultados, nosotros dijimos, ¿sabes qué? Es demasiado riesgoso, además de que nuestro personal esté en estas áreas rurales, es riesgoso para nuestro personal, es riesgoso para las comunidades. Además, ahorita, en este momento de la crisis del COVID, nadie nos va a hacer caso, porque primero son las vidas, la gente está pensando en salvar su vida, no en ir a capacitaciones, está prohibido por ley. Entonces les explicamos todo eso a los noruegos, y los noruegos nos dieron una extensión a nosotros y probablemente también a Formagro, a muchos proyectos en el Perú, de un tiempo, ¿no? En nuestro caso nos dieron hasta mayo, nos dieron 5 meses de extensión del proyecto para cerrar todo. Y, por ejemplo, en esos 5 meses, ya cuando tú vas cerrando el proyecto, también tu personal, el número de personas que empleas, va a ir reduciéndose, ¿no? En la fase, en el pico de la implementación del proyecto, muy probablemente tengas un ejército de extensionistas, pero cuando ya estás cerrando el proyecto y ya no tienes actividades de extensión agraria, vas a tener que sistematizar, ¿no? Y algunos profesionales se van a quedar y otros lastimosamente no vas a poder tenerlos porque ya el presupuesto no te lo va a permitir. Y entonces hay personal, eso es algo también duele, es un proceso feo, pero es un proceso que siempre se repite en los proyectos de extensión, de desarrollo agrario rural, ¿no? Cuando tú ya estás cerrando el proyecto, ya no necesitas quizás 20, 30 extensionistas. Quizás solo necesitas ya a los coordinadores para que sistematicen. Y es penoso, pero es algo que se da, ¿no? Mientras que los gestores de proyecto están durante todo el ciclo del proyecto.
Eso es algo que también tienen que tener en cuenta, ¿no? Los gestores de proyectos muchas veces empiezan desde el diseño hasta el cierre. Y son personal más, ¿cómo decirlo? Más permanente, ¿no? Bueno, entonces, los gerentes de proyectos, los gestores de proyectos, ofrecemos 3 tipos de servicios. Puede ser bueno, barato y rápido, o en corto tiempo. Bueno, o sea, el alcance es bueno, ¿no? Barato es el costo y rápido el tiempo. Pero solo puedes combinar 2. Si es algo bueno y es algo barato, o sea, bueno el alcance y barato, no va a ser rápido. Este triángulo se va a elongar. Si es algo rápido y que sea bueno, no va a ser barato. Y si va a ser barato y rápido, les aseguro que no va a ser bueno. Eso tienen que tomar en cuenta y hacérselo saber a sus fuentes de financiamiento, a su CEO o a su gerente general de la empresa, al sector público, tienen que hacerle saber eso, ¿no? Eso de bueno, barato y rápido no existe. Solo puede haber 2 combinaciones. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Sigamos. Bueno, ustedes pueden revisar diferentes manuales. Está el manual de diferentes escuelas, ¿no? Está Agile, está el PMBOK, está Primavera, un montón de escuelas de gestión de proyectos, ¿no? Y yo les voy a ser sincera, para mí, que vengo, yo estudié zootecnia, toda mi vida he trabajado en gestión en gestión de proyectos de desarrollo agrario rural. Cuando yo me metí a estudiar un curso del PMBOK, del Project Management Institute, para mí, yo no lograba conectar mucho al principio las herramientas que ellos daban con la gestión del proyecto que yo hacía. Pero luego, poco a poco, me fui dando cuenta que sí, que esta serie de herramientas que ellos nos brindan, que el PMBOK nos brinda, o que también en este caso yo he bajado un manual de una plataforma que se llama PM for NGOs. Hay otra que se llama PM for Development. Voy a intentar escribir en el chat. Sí, ¿no? Hay una que se llama PM for NGO. Y esa es la que gestión de proyectos para las ONGs, ¿no? Esa es el manual que conseguí en español y que bajé para ustedes. Yo les he brindado eso a Guadalupe, a Cassandra de Wiper, que se los pueden hacer llegar. Hay otra que se llama PM for Dev, o sea, for Dev. Es gestión de proyectos para el desarrollo. Esas 2, habrán más seguramente, esas 2 iniciativas han como que utilizado las herramientas del PMBOK. Les pongo BOK porque no es book, es así creo. Del PMBOK. Han utilizado estas herramientas de esta escuela, por decirlo así, que es la más difundida en gestión de proyectos, y sí, les enviarán el manual, el primero, el de PM for NGO, ya, está en español. Entonces han como que utilizado esas herramientas, esa serie de herramientas del PMBOK y lo han adaptado para la gestión del desarrollo. También está esta PM4R, que es de PM4R del BID. El Banco Interamericano del Desarrollo, el BID, ha hecho lo mismo, ¿no? Esta serie de herramientas de gestión y conceptos de gestión de proyectos del PMBOK lo ha adaptado para la gestión de proyectos de desarrollo. Incluso ustedes pueden seguir cursos gratis. A ver, un rato. Ratito. PM4R DIT. Ya. Miren, hay cursos que ustedes pueden seguir. ¿Cómo se llama esto? edX. No, EDX.
pueden seguir cursos gratis de gestión de proyectos de desarrollo en la plataforma EDX, ¿no? Y si ustedes quieren la certificación, ya tienen que pagar, no recuerdo cuánto, pero pueden seguir, hay una serie de cursos, acá se llama Gestión Pública para el Desarrollo, ¿no? Pero si ustedes no quieren, no tienen interés en el sector público, simple y llanamente llevan este de gestión de proyectos de desarrollo, ¿no? Pero acá hay de gestión de resultados para gobiernos regionales, y acá como monitoreo y evaluación de políticas públicas, ¿no? Y también hay ONGs acá en el Perú que están utilizando esa metodología y que les dan una certificación, pero como les digo, si ustedes lo que quieren, porque acá está, miren, todos estos 3 cursos cuestan 343 soles, si quieren obtener su certificación, ¿no? Pero también lo pueden hacer de manera gratuita, yo creo que es una buena entrada, por decirlo así, al tema de los proyectos. Y también el PMBOK tiene sus diferentes certificaciones, ¿no? Que ustedes, como profesionales jóvenes, también pueden optar a una certificación de arranque, por decirlo así. No recuerdo cómo se llama. Pero en tal caso, ahí están las herramientas. El ICA tiene cursos ICA, ya. Hay un montón de oferta, y ustedes, esta capacitación que les estamos dando es la entradita, ¿no? Es sumamente básico. De acá, les comento, ¿no? Hay cursos de 5 meses, hay cursos que ustedes pueden llevar, ustedes pueden optar por la certificación del PMBOK. Hay gente que se hace carrera entera, en otros países hay una carrera entera de gestión de proyectos, que es diferente a administración. Mucha gente piensa que es lo mismo, pero no, administración de empresa y gestión de proyectos son cosas completamente diferentes. Hay maestrías de proyectos de la cooperación internacional. El PRINCE también es otro programa, es otra. No, en la presentación no está la info de los cursos, por eso se los estoy dando aquí, se los estoy dando también en el chat. Ya, hay maestrías, ustedes googlean maestría en gestión de proyectos. Acá en Perú, no sé por qué, estamos agringados, todo lo ponen en inglés, ¿no? ESAN, la Católica, la UTP, todos ponen Master in Project Management. Ya, la maestría en gestión de proyectos hay aquí en universidades estatales como la UNI, hay maestría en gestión de proyectos de desarrollo en la Cayetano Heredia, hay en universidades estatales de las regiones también. Hay una serie de oportunidades que ustedes pueden tomar para especializarse en gestión de proyectos. A nivel mundial también hay maestrías de gestión de proyectos de desarrollo, de gestión de proyectos en general. Pueden optar a la beca Presidente de la República cuando ya tengan más de 2 años trabajando. ¿Cómo se llama? Para optar por una maestría en gestión de proyectos. Y esta es pero les aconsejo, ¿no? Si ustedes están interesados en el tema del desarrollo agrario rural, traten de buscar una maestría o un curso que tenga más vinculación con gestión de proyectos de desarrollo social, ¿no? Porque a veces, yo les comento por mi experiencia, yo me metí a un curso con un amigo forestal y era como que nos metimos los dos a ese curso y era muy aplicado a la industria de la construcción civil, ¿no? Y entonces para mí era bien pesado, de verdad, como que utilizar esa información de la construcción civil y aplicarlo a mi trabajo con los agricultores fue ¡puf! Pero cuando ya llevé como que cursos de gestión de proyectos de saneamiento rural, ¿no? O de proyectos de desarrollo, ya lo entendí un poco más, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que esas herramientas de gestión de proyecto son diversas herramientas. Y la van a utilizar, si ustedes inician una carrera o ya la tienen en gestión de proyectos de desarrollo agrario rural, las van a utilizar toda la vida. O sea, si en este curso empiezan a hacerlo, o si no han tenido la oportunidad antes de utilizar esas herramientas, utilícenlas, aplíquenlas ahora, y si de verdad quieren tener una carrera en desarrollo agrario rural, esto les va a servir de por vida. Es así, es de por vida.
de por vida les va a servir. Yo todos los proyectos que estoy viendo, que he visto en estos 2007, 13, 14 años de carrera, toda mi vida he utilizado mi matriz de interesados, los famosos stakeholders, ¿no? Mi matriz de stakeholders, mi priorización de stakeholders, he utilizado desde que estaba en la universidad, en mi curso de proyectos que llevé en la universidad, mi matriz del marco lógico. Ahorita está entrando fuerte la teoría de cambio, pero son similares. Igual, hasta que la cooperación, la cooperación utiliza teoría del cambio. La cooperación, teoría del cambio. Curso, eso sí, curso en español de teoría del cambio no he encontrado, pero hay cursos, como es algo más nuevo, cursos de teoría del cambio ese lo llevé yo. No les aconsejo pagarlo, de verdad, yo lo pagué, tengo un certificado, pero lo siento muy básico. Pero ustedes pueden llevar cursos de teoría del cambio, que es el enfoque paralelo, no alternativo, paralelo al marco lógico que está entrando fuerte en la cooperación internacional. Bien lento va a entrar en el sector público, pero va a entrar, ¿no? Cuando yo estaba estudiando hace 5 años, ya va a ser 5, 6 años, estaba estudiando mi maestría, ya, por ejemplo, hablaban, ya nos enseñaban algo de teoría del cambio, pero ahora ya es el día a día, teoría del cambio es otro enfoque, paralelo al marco lógico de construir cómo tú vas a impactar en esa comunidad, ¿no? Cómo se va a construir estos resultados de manera colaborativa con la comunidad. Que ustedes pueden profundizar a través de esos cursos que les menciono, ¿no? Van a utilizar toda la vida su matriz del marco lógico, así que si esta es la primera oportunidad que tienen de verla, aprovechenla y lleven más cursos gratis ahí en internet, aprendan a manejar su matriz del marco lógico, porque si van a tener una carrera o piensan tener una carrera en gestión de proyectos de desarrollo, los van a usar toda la vida. Igual la matriz de interesados. Cronograma, también tienen que aprender sí o sí a hacer un cronograma básico, chicos y chicas. A veces yo me encuentro, o nos encontramos en general, ¿no? Con profesionales, agrónomos, agrícolas o tecnistas, sociólogos, no saben hacer un cronograma, un cronograma, más que un cronograma, un presupuesto básico, ¿no? Ya, ¿cuánto vamos? Tienes que saber hacer presupuestos. Te dicen, ya, vas a hacer tantos viajes a campo y no saben cuánto cuesta llegar a ese lugar, cuánto se gasta. Esa información tienen que tenerla acá en la punta de la lengua, tienen que conocer su zona para poder hacer el presupuesto, ¿no? De viajes, de alimentación, de traslado, de alojamiento, de cuántos, por ejemplo, cuántos 5 soles por persona de refrigerio, cuántas personas voy a tener, cuántos talleres voy a tener, todo eso, chicos, seguramente aquí en este curso les van a dar un modelo de cronograma, de presupuesto, aprender a hacer su diagrama de Gantt. Eso es algo, todo esto que está en verde, es algo que sí o sí lo van a utilizar toda la vida. Su matriz de monitoreo, que no sé si en este curso lo van a ver, pero es vital. O sea, si yo digo, voy a fortalecer las capacidades en producción de cacao de aroma fino de 35 agricultores. Ya, ¿y cómo vas a medir ese fortalecimiento de capacidades? ¿A través de qué? ¿Y cuánto? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo me vas a demostrar que estás encaminado a los 6 meses, al año, a los 2 años? ¿Cómo voy a medir mi impacto? Yo digo que estoy mejorando la economía de las familias, entonces tengo que demostrarlo con números. Y también cualitativamente, no solo cuantitativamente. Ustedes pueden utilizar herramientas de monitoreo y evaluación no cuantitativas también. Hay todo un universo de herramientas para hacer diseño, para hacer monitoreo de proyectos, así como también hay un universo de herramientas para
realizar actividades de extensión agraria, y ustedes lo que tienen que tener en mente es que tengo un pool, un universo de herramientas, y de acuerdo a la situación en la que yo me encuentro, en el contexto, en el tiempo, en el costo que yo me encuentro, voy a utilizarlas, ¿no? Eso es algo que también debemos tomar en cuenta. Cuando yo era jovencita, recién salidita de la universidad, todo lo quería hacer participativo, pero lo participativo cuesta. Es lo mejor, ¿sí? Es lo mejor hacerlo participativo, obviamente, pero cuesta, y a veces cuando, por ejemplo, trabajaba en el Estado, no tenían suficientes recursos, entonces tenía que cambiar la estrategia, ¿ya? Y bueno, ay, perdón. Y bueno, también una matriz de cómo yo voy a comunicar mis resultados, cómo yo voy a tomar mis lecciones aprendidas, cómo voy a, si es que yo estoy logrando cosas buenas, es importante, y si son malas también, que los demás sepan y aprendan de eso para replicarlo y escalarlo, o para evitar cometer esos errores. Es importante comunicar. Supongo que en la escuela también van a tener una sesión de comunicación para el desarrollo y van a desarrollar su plan de comunicaciones. Bueno, vamos a seguir. Ya. Entonces, algo que me gusta hablar es sobre las puertas de decisión, ¿ya? Que también está en el PMBOK. Las puertas de decisión, acá lo voy a leer porque no me lo acuerdo de memoria, son puntos de control en donde se justifica si el proyecto puede avanzar. 1. Si se debe hacer cambios en función de la información disponible, o detener el proyecto por completo, ¿ya? De esta manera, las puertas de decisión ayudan a asegurarse que la organización no invierta grandes cantidades de tiempo, dinero, capacidad de personal en el desarrollo de propuestas de proyectos que carezcan de compromiso y apoyo de los tomadores de decisión clave, donantes, socios para la implementación, etc. Las puertas de decisión proporcionan también una matriz para el control del proyecto, la famosa matriz del marco lógico, ¿ya? Entonces, en la cooperación internacional, trabajamos con estas 3 puertas de decisión, ¿ya? La primer producto que uno presenta para que su proyecto sea evaluado, si es que tiene viabilidad, si le interesa al financiador, si realmente es un proyecto sólido, es la nota conceptual del proyecto. No sé si hasta esta sesión ya vieron la matriz de Canvas. Es algo similar, ¿no? Cuando uno quiere financiamiento, supongamos, es un emprendedor y quiere un financiamiento de un fondo de emprendedores, no le vas a presentar tu propuesta, tu plan de negocios que va a tener como 100 hojas, sino que este evaluador lo primero que va a ver es la idea de negocios en el plan Canvas. Algo así es similar en el tema de los proyectos. Un proyecto puede tener, sobre todo en el sector público, 300, 400 hojas, ¿no? En el sector de la cooperación internacional, un proyecto en el que tú vas a explicar a detalle cómo vas a hacer tal actividad, qué presupuesto vas a utilizar al detalle, es un documento que toma bastante tiempo redactarlo y que también toma tiempo evaluarlo. Entonces, no todos deben, la cooperación ideó esto y también el PMBOK, empezar por la nota conceptual. La nota conceptual suele ser un documento de 3, 4 hojitas como máximo, ¿no? En donde se describe las actividades en generales, el presupuesto en general, ¿ya? Entonces, una vez que uno hace esa nota conceptual, se la presenta, ya sea a la cooperación internacional, que no solo está viendo tu nota, sino está viendo varias notas, y la evalúa. O también, si eres una comunidad, haces la nota conceptual, igual, no están viendo solo tu nota, sino la nota de diversas comunidades, esa empresa. Y en el Estado, yo creo que no se trabaja con nota conceptual, sino de frente con el tema del proyecto, con el perfil del proyecto. Entonces, esa nota conceptual de 3 o 4 hojitas es evaluada por la cooperación, y si ellos notan, piensan de que tu nota conceptual es poderosa, te invitan a presentar una propuesta de proyecto, ¿ya? O puede que te rechacen y te digan lastimosamente, no pasas a la siguiente fase, o te digan, ¿sabes qué? Nos interesa, pero haz estos cambios.
Y luego, recién uno ya entra a fondo a hacer su propuesta de proyecto. Y pasa lo mismo, ¿no? Puede que te lo aprueben, puede que te lo rechacen, o puede que te digan, ¿sabes qué? Está interesante, pero realiza estos cambios. Y finalmente ya firmas el desembolso, te autorizan el proyecto y empiezas a implementar. Esta diapositiva la he colocado porque en las sesiones, en las ediciones anteriores de la escuela, nosotros lo que presentábamos como producto final del curso de la escuela era una nota conceptual de un proyecto de desarrollo agrario rural que ustedes presentaban, sustentaban, discutían frente a un jurado. Así que me gustaría preguntarles, Glendy o a otras personas de Wiper que están aquí, si se va a continuar de esa manera. ¿Hay un concurso en donde presentan la nota conceptual? Glendy. Hola Natalia, sí, aquí estoy. Hola. Sí, estoy consultando con el área de programas, a ver, para que me confirmen esa información. Ahora lo confirmamos. Ya. Hola, ¿qué tal? Natalia, Hola. ¿cómo estás? Marce por Hola, acá. Marce. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, para comentarte que las clases de justamente de marco lógico las estamos iniciando la otra semana todavía, entonces todavía no hemos visto esto de nota conceptual. Ah, ya, pero sí van a presentar una nota conceptual al final. Ah, ok. Sí, exacto. Ya. Ok, Gracias. y es la misma, Marce, y es el mismo formato que utilizamos en los años el año pasado. Ah, ya, Sí, entonces les presento hoy día. Listo. Ya. Mil gracias. Gracias, Marce, gracias a ti. Ya, entonces es eso, chicos. Recordemos que y es vital, es algo muy provechoso de que ustedes, como producto final de esta escuela, tengan que presentar la nota conceptual porque es la primera puerta de decisión en gestión de proyectos de desarrollo. ¿Ya? Entonces es lo primero que ustedes tienen que aprender a hacer. A veces la gente dice, es muy poquito, yo quería hacer el proyecto. En verdad, leer el proyecto toma mucho más tiempo y ustedes tienen que aprender a hacer la nota conceptual porque es como el elevator pitch. ¿Han escuchado del elevator pitch? Que te encuentras con un financiador y le tienes que contar tu idea de negocio en 3 minutos, porque si no logras engancharlo, ya fuiste, como decimos en Perú. Es igual en gestión de proyectos de desarrollo. La nota conceptual tiene que ser una nota conceptual poderosa, potente, de manera que enganche, enamore a mi financiador y mi financiador me diga, me encanta tu nota conceptual, ¿sabes qué? Me gusta, y presenta tu propuesta de proyecto. Y ahí igual, o sea, tiene que ser acorde a lo que han presentado en la nota conceptual, potente, porque recordemos de que no solo te estás presentando tú, o sea, cuando nos presentamos a un proyecto, por ejemplo, ahorita chiquito que hemos ganado para Guayabamba y Tocache en San Martín, se presentaron 20 más. Era un proyecto peruano, ¿eh? 20 más, 20 propuestas más. Entonces, recordar eso, que este mundo de los proyectos también es altamente competitivo. Entonces, ustedes van a presentar su nota conceptual justamente bajo un formato real, que es el formato de la Embajada de Estados Unidos, que justamente ganamos ese proyecto y con esos fondos implementamos esta escuela y la escuela anterior. ¿Ok? Bueno, aparte estamos hablando de las herramientas, ¿no? Y la matriz de interesados no voy a entrar a detalle porque estoy segura que lo han visto en alguna de estas clases. Su matriz del marco lógico lo van a ver más adelante, me dice Marce. Entonces, cronograma. Es importante que ustedes utilicen un cronograma. El más, ¿cómo decirlo? El más comúnmente utilizado es el diagrama de Gantt, el gráfico de Gantt. Incluso Microsoft tiene un programa que se llama Project, y en ese programa Project se trabaja con este gráfico de Gantt. Igual Prince, todos los softwares también trabajan con el diagrama de Gantt, ¿no? Y el cronograma o el diagrama es un documento que muestra ordenadamente las diferentes tareas e hitos que forman el proyecto. Las relaciones de precedencia, o sea, quién está antes y precede, antecedencia entre ellos. ¿Quién está antes, antecedencia y precedencia? ¿Quién está después?
su duración, cuántos meses, cuántas semanas, cuántos años, y el inicio y el fin del proyecto, ¿ya? Ese es un cronograma. Es vital que ustedes, buenos días, allá. Es vital que ustedes manejen un cronograma y se ciñan a su cronograma. Y en caso ustedes van a tener retrasos, van a tener que fundamentarlos. Por eso es importante gestionar bien sus tiempos para cumplir con el cronograma y los entregables en el tiempo que han planteado. ¿Ya? Presupuesto. Un presupuesto basado en actividades es el que van a utilizar para su nota conceptual. ¿Ya? Es la suma total de dinero asignado con el propósito de cubrir todos los gastos del proyecto durante el periodo de tiempo específico. ¿Ya? Y bueno, generalmente los proyectos de la cooperación se trabajan, sí, ya ahorita lo hago. El proyecto, ahorita termino, los proyectos de la cooperación se trabajan con contrapartida. ¿Qué quiere decir? Los fondos cooperantes, los países cooperantes no quieren que el 100% de los fondos provengan de ellos para que sea más sostenible. Te piden contrapartida comunitaria, contrapartida de otras fuentes cooperantes para sumar esfuerzos, ¿no? Eso es algo que también deben tomar en cuenta. Por ejemplo, este proyecto de la escuela está siendo realizado con contrapartida. La contrapartida es el trabajo voluntario de todos los miembros de WIPAR, incluyéndome, nosotros y todos los ponentes, somos ponentes voluntarios, no estamos cobrando por brindar estas capacitaciones. Entonces, esa es una contrapartida, por ejemplo. Ya. Finalmente, acá tienen la estructura de la nota conceptual que van a presentar a WIPAR al final, ¿no? Tiene una introducción, donde acá se ha borrado, tiene un título de proyecto 10 palabras, en dónde va a ser, en qué comunidad, distrito, provincia, región, país, su presupuesto en soles, un resumen de la propuesta, máximo de 2 páginas. Y acá están las diversas herramientas que van a ser presentadas utilizando esa nota conceptual, ¿ok? Y bueno, ya para ir terminando, una sola última cosita. ¿Ustedes qué creen? Si yo tengo un proyecto para mejorar la producción de la papa nativa, ¿el gerente del proyecto tiene que ser un especialista en papa nativa? ¿Sí o no? Pues yo pienso que sí. Ya, ¿tú piensas que sí? No necesariamente. No necesariamente. Debe tener conocimiento. Debe tener conocimiento. Ya menciona. Bueno, en el mundo de los proyectos se ha llegado a un consenso de que para identificar a un buen gestor de proyecto, en verdad se tienen que sumar diferentes competencias. No solo necesito al campeón, al mejor en papas nativas. Puede que esa persona, el mejor gestor de proyectos de mi proyecto de papas nativas, no sea necesariamente un experto en papas nativas. Como mencionó su compañera, es preferible que algo de conocimiento técnico tenga, que venga de una expertise similar. No necesariamente tiene que ser un ingeniero agrónomo especialista en papas nativas o un biólogo especialista en papas nativas. Puede ser, ¿qué les digo? Un antropólogo, un sociólogo, un economista que haya trabajado en proyectos similares, pero lo que sí tiene que tener sí o sí es expertise en el sector de desarrollo. Es diferente una persona que gestiona, no sé, por ejemplo, un proyecto de producción industrial de papa nativa a una persona que tiene que gestionar un proyecto comunitario de desarrollo con papas nativas. Es vital que esa persona tenga experiencia específica en el tema de gestión de proyectos de desarrollo, pero también que tenga cierto conocimiento técnico sobre la papa nativa es un plus, por decirlo así. Pero por eso lo vemos en 3 colores más fuertes y el técnico más bajito, ¿no? Es vital que esa persona tenga liderazgo, es vital que pueda tener gestión de recursos humanos, autogestión. Acá hay un documento que creo está en inglés, lo voy a buscar,
pero hacía un análisis como que global, les había preguntado, había hecho como que un focus groups en todo el mundo, de cuáles eran las competencias necesarias para la gestión para un gestor de proyectos de desarrollo agrario rural, ¿no? De desarrollo, ¿no? Agrario rural. Y aquí tienen todas las competencias, ¿no? Es una mejora constante que uno como profesional debe tener, es algo de nunca acabar. Uno para gestionar proyectos tiene que ser bien apasionado sobre su desarrollo profesional, creo yo también, ¿no? Tiene que ser adaptable, reconocer las diferencias culturales, diferentes herramientas. A veces tú estás en por ejemplo, a mí me costó cuando hice una consultoría en el Estado, porque yo estoy más acostumbrada a trabajar en la gestión por el desarrollo, pero ellos, y utilizar las notas conceptuales, ser más, ¿cómo decirlo?, ejecutivo, mientras que en el Estado utilizan formatos súper complejos. Bueno, me tuve que adaptar, porque si no, no podía trabajar allí, ¿no? Rango de habilidades. Tienes que saber de gestión de proyectos, tienes que tener manejo intercultural, sobre todo si vas a trabajar en gestión de proyectos de desarrollo agrario rural en el Perú o en países como Colombia, que escucho por aquí, que son países pluriculturales, que en las zonas rurales hay diversidad de grupos étnicos y de formas de pensar, y todos tenemos que aprender a respetar la forma de pensar de los demás, ¿no? Por ejemplo, les ponía el ejemplo de los Amish, ¿no? A veces hay personas que dicen, no, ¿cómo es posible que los Amish, estando en Estados Unidos, no quieran utilizar celular, no quieran utilizar carro, que se creen que son tal por cual? En verdad, si ellos son felices viviendo así, entonces tenemos que respetar eso, ¿no? Nuestra idea de desarrollo y modernidad no tenemos por qué ir a imponérselos a todo el mundo. Y tenemos que reconocer que hay otros medios de vida, hay otras formas de vivir, y que no necesariamente el hecho de que nosotros no comulguemos con eso, o vea cómo pueden vivir así, ¿no? O cómo pueden pensar eso. Tenemos que romper eso y escuchar a la comunidad y respetar su forma de vivir y su forma de pensar. Y eso va también en este contexto de mañana las elecciones. El que piensa diferente a mí no es un tal por cual, simplemente estamos en democracia, recordemos eso, y tenemos que respetar al otro así piense diametralmente diferente a nosotros. Bueno, y también debemos tener habilidades de comunicación. Un buen gestor de proyectos, aparte de gestión de proyectos, finanzas, de recursos humanos, información, tiene que ser una persona dispuesta a escuchar, tiene que ser una persona que se exprese bien oralmente, escritamente, y tiene que ser una persona que pueda evitar y mediar conflictos, porque siempre van a haber conflictos, siempre va a haber en la comunidad quienes se opongan diametralmente a tu proyecto, quienes tengan su propia agenda y quieran jalar agua para su molino, quienes tú le caigas mal, quienes tengan sus propios intereses. Entonces es vital, chicos, que ustedes también, eso se aprende con el tiempo, el tema de poder escuchar y bajar los ánimos, ¿no? Porque a veces uno se siente atacado y con tu reacción puedes traer abajo el proyecto, puedes perder tu trabajo, obviamente, porque si se cae el proyecto te sacan a ti. Y sobre todo, si se cae el proyecto, qué feo, qué pena que todo ese esfuerzo que podía haber ayudado a mejorar la calidad de vida de esa gente se venga abajo, ¿no? Tiene que ser una persona que gestione su estrés, les digo, o sea, cuando eres gerente de proyectos de un proyecto tienes estrés así, cuando eres gerente de programas, tu estrés es ya así, ¿no? Igual, uno piensa a veces, dicen, yo he sido extensionista al inicio de mi carrera, no, ese jefe no hace nada. Equivocada total. O sea, yo no era tanto, mis compañeros decían, no hace nada, mentira, o sea, tú haces un montón como extensionista, pero el que gestiona a los extensionistas está así de estrés, y el que gestiona así y así, y tienes que aprender a gestionar tu estrés, tienes que ser humilde, paciente, no porque recuerden que la vida es una montaña rusa, ahorita estás arriba y tú no sabes cuándo puedes estar abajo, no porque estés de gerente de proyectos ahora, o gerente de lo que sea, vas a tratar mal a la gente, eso es inconcebible, chicos, inconcebible. Aprender a trabajar en equipo, negociar,
ser un líder inspiracional, un líder que la gente se una, que empodera a los demás para que también sean líderes, tienes que ser una persona ética, tienes que tener redes, eso es importante. A veces la cooperación pone a una persona externa, a un extranjero, me refiero a un alemán, un holandés, a gestionar proyectos en Perú, y resulta que esa persona no conoce cómo funciona el Estado peruano, no conoce las ONGs que están aquí, no tiene redes de contacto, entonces no puede tejer la red, que es importante, con los stakeholders. Ya, chicos, bueno, supongo que ustedes van a ver más adelante el tema de la nota conceptual. Entonces, no voy a entrar hoy día a detalle para que tengamos un poco de tiempo para ver si es que ustedes tienen comentarios, preguntas, quejas, reclamos, lo que tengan. Si alguien quiere hacer un comentario, pregunta, abra su micro, eso es lo que nos han comentado, tenemos 9 minutos. Así es, chicos. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, buenos días. Primero que nada, agradecerte por la ponencia. Una consulta, el tema de los stakeholders, ¿bajo qué medida de matiz lo podemos tratar? O también el análisis de eso, ¿no? Cada caso es más complejo y cada caso es diferente. ¿Cómo involucras un análisis de los stakeholders? Ya sea en un producto, digamos, cercano a la ciudad y uno mucho más lejano, perdón, un proyecto cercano, mucho más lejano. Ya, a ver, hay igual un mar de herramientas, pero la más utilizada en la gestión en la cooperación internacional, primero es la matriz de stakeholders. En alguna de sus clases van a trabajar la matriz de stakeholders, ¿no? Entonces ustedes tienen esa matriz en donde van a identificar quién es el actor involucrado. Por ejemplo, la comunidad, el vaso de leche, la iglesia, el gobierno local, la ONG Amigos de la Naturaleza, la ONG no sé qué. Entonces ustedes, la empresa cementera, cosas así, van a colocar en la matriz, van a identificar a sus stakeholders y cuáles son los intereses, si están a favor, en contra, neutros del proyecto. Y luego también tienen un círculo, es otra matriz, en donde ustedes van colocando en los grupos de interés de acuerdo a estos factores, ¿no? Quiénes tienen poder, quiénes tienen interés, y ahí van a ir a priorizar a sus actores. Y justamente la priorización debe darse desde adentro hacia afuera. Me refiero, si yo soy una empresa productora de palta, por ejemplo, y yo quiero hacer mi matriz de stakeholders y estoy ubicada en la comunidad de Santiago de Cabo, en La Libertad. Entonces, los primeros priorizados, mis primeros stakeholders tienen que ser mis trabajadores, porque son los más cercanos a mí. ¿Qué pasa si es que yo no gestiono mi relación bien con mis trabajadores? Mis trabajadores se van a huelga, mis trabajadores cierran la carretera, yo pierdo todo, pierdo mi producción, pierdo plata. Entonces, prioritario mis trabajadores. Luego de mis trabajadores ya serán mis accionistas. Luego de mis accionistas ya será la comunidad que vive más cerca a mi instalación. Luego las comunidades, no sé, que están un poco más alejadas, el gobierno local, los diferentes actores que están ahí, ¿no? Entonces, hay diferentes herramientas que te van a ayudar y que seguramente en este curso les van a impartir, porque es vital para que ustedes hagan su nota conceptual, que identifiquen a sus involucrados y los prioricen, ¿ok? Disculpe, pero en este análisis no debería ser primero, digamos, la comunidad en lugar de los trabajadores. Bueno, en el ejemplo, digamos, ejemplo que yo te he dado, ¿no? O sea, le podemos cambiar a los trabajadores, pero la comunidad, si digamos la ponemos en tercer lugar, no la podemos cambiar. En el ejemplo que yo te he dado, que es una plantación grande de paltas, en ese ejemplo son los trabajadores, porque recuerda que los trabajadores viven en una comunidad. Todo lo que pase dentro de mi plantación, puede que yo les esté apoyando a la comunidad, les tenga buenos proyectos comunitarios, pero si yo trato mal a mis trabajadores, que luego ellos viven y duermen en esa comunidad, ellos van a llevar ese descontento a la comunidad. En este caso puntual que te he dado es un proyecto
de relaciones comunitarias, un proyecto corporativo, los trabajadores son mi primera línea, son mis primeros stakeholders. ¿Ok? Gracias. Bueno, a ver, si el Perú llega a ser parte de la OCDE, los proyectos con la cooperación internacional ya no se podrían dar, ¿verdad? Frente a ello, se vería afectado el desarrollo de estos tipos de proyectos. ¿Qué otra forma de sacar adelante proyectos DAR tendríamos en el escenario? Ya, ¿qué significa que uno sea miembro de la OCDE? Hay una serie de requerimientos para ser miembros de la OCDE y justamente por eso el Perú no puede entrar a la OCDE. El tema de la pobreza rural. Nosotros tenemos una pobreza rural alta que el Perú ha estado maquillando durante años, pero la OCDE no se la cree y por eso no entramos. Yo creo que va a tomar un tiempo todavía, pero pongamos el ejemplo de Chile, que sí es miembro de la OCDE. Chile tiene mucha menor cooperación internacional que Perú, porque, o sea, tiene sentido. Si un país ya creció, si un país tiene reservas, es importante que ese país utilice esas reservas y utilice esos ingresos en que el sector público ejecute proyectos, porque recuérdense que los proyectos de la cooperación internacional, ahora, por ejemplo, los proyectos de las Naciones Unidas, o el mismo proyecto que nosotros trabajamos con los noruegos, no estaba destinado a implementar mayoritariamente acciones en el campo, sino a fortalecer a los ministerios y fortalecer al gobierno peruano, gobiernos regionales, provinciales, para que ellos en el futuro hagan o brinden mejores servicios a las comunidades. Entonces, ahí va tu respuesta. El Perú, el Estado peruano tiene que invertir más. No me acuerdo ahorita cuánto es que invierte, creo que eran ni el 2% ni el 2% del PBI, ni el 1% creo en desarrollo rural agrario. El Estado peruano tiene que invertir más en proyectos de desarrollo agrario rural, en proyectos de infraestructura vial, en proyectos de saneamiento, de electrificación rural. No es solo el tema de la productividad agraria, son diferentes factores, por decirlo así, que influyen en el tema de la productividad agraria, más allá de la extensión, más allá del proyecto agrario en sí. Tenemos que tener carreteras, debemos tener electrificación rural, si no, esa carne, esa leche, ese producto post cosecha se va a podrir. Tenemos que tener carreteras para sacar ese proyecto. El Estado peruano tiene que desarrollar proyectos para mejorar las condiciones en las zonas rurales, como lo ha venido haciendo. Por ejemplo, hay estas becas, Presidente de la República, estas becas 18 justamente se basan en fortalecer el recurso humano para mejorar la calidad de vida en las regiones del Perú. Se supone, y tiene cuotas, ¿no? La beca Presidente de la República, todo esto. Ese es un factor, pero también se tiene que invertir más y mejor y ser más eficientes en la inversión pública. Hay otras preguntas, a Chaninka, Nahua, Liz, hay varias preguntas, a ver, Nahua. A ver, el primero sería Liz Marroquín, quien levantó la mano. Ajá, ya. Muchas gracias Natalia. Mi pregunta va primero para tener claro cómo sería al empezar un proyecto siendo una ONG o una organización. Tendría que hacer primero el trabajo participativo en la comunidad, evaluar la situación y proponer, digamos, junto con la comunidad qué es lo que se puede hacer, pero en cuestión de cómo se podría lograr ejecutar este proyecto, yo tendría que haber primero buscado las fuentes de financiamiento o es posterior ya al diseño de este proyecto. Y lo primero, mira, generalmente cuando tú primero te tienes que acercar a la comunidad. Si tú eres una ONG X que no has estado trabajando en esa comunidad, te tienes que presentar, tienes que convocar a la comunidad, presentarte, decirle en qué áreas trabajas, porque como te digo, cuando tú llegas a la comunidad no sabe nada de ti, y acuérdate que hay mucho menos que en los 80 y 90, pero hay no hay presencia estatal, no tienen. Hace 2 semanas estaba en una comunidad a 2 horas de Yurimaguas, que son 20 familias, no tienen electricidad. Este es el Perú, no tienen electricidad, no tienen saneamiento, no tienen profesora para su escuela,
no tienen forma de sacar sus productos porque viene la carretera, la inundación, tienen enfermos con COVID, tienen un mar de problemas. Entonces tú vas y ellos al toque dicen, ya, todo el cargamontón les vamos a dar, y después cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo vengo a trabajar un proyecto, en este caso, en mediación de conflictos sociales con la empresa, hay otros que dicen, no, lárguese, u otros que dicen, bueno, ya, queremos conversar. Lo primero que tienes que saber es conocer a la comunidad, cuáles son sus problemas, porque tú no lo vas a poder solucionar todo y muchas veces vas a tener que hacer alianzas con otras ONGs o con el sector público y con la empresa privada para poder solucionar estos problemas complejos, ¿no? Y una vez que tú ya conoces a la comunidad, muy probablemente no va a ser una sola comunidad, sino varias. Ya has hecho eso, recién vas a hacer tu nota conceptual, recién vas a pedir fondos, y en el momento que tú vas a hablar con la comunidad, tienes que dejarles claro eso. Tú no tienes plata ahorita, lo que tienes es deseo de apoyarles, pero para eso también tienes que ver qué comunidad va a querer trabajar contigo. No todas van a querer trabajar contigo, van a haber varias que digan, sé que no me interesa su proyecto, no me interesa, acá primero está el COVID, así que si no es socios en salud, no me importa su proyecto agrario. Y así vas a encontrar. Primero es lo primero, conocer a la comunidad, sus necesidades. Si están contigo, no, puede que no. Recordemos, siempre mi profesor decía eso y me gusta esa frase, dejemos de pensar que las comunidades son los teletubbies. Son seres humanos como nosotros, tienen conflictos, necesidades, y entonces puede que en ese momento tu proyecto no sea prioridad para ellos, pero sí para otra comunidad. Gracias. A ver, otra persona, Glendy. Sí, la siguiente es Kelly Paita. Te escuchamos, Kelly. Uy, no se escucha bien, Kelly. Bueno, quería consultar algo. En esto de la matriz FODA. ¿Perdón? ¿Matriz FODA? Ahora me escucha. Sí, pero matriz FODA no hemos hablado hoy día. Al parecer hay No, le preguntaba si se podría utilizar para ver. Uy, está bien entrecortado. Sí. De repente mientras va... Que lo escriba, si no. Ajá. Sí, ya. por favor. Ya, y otra pregunta creo que ya no, y ya estamos en el tiempo. Sí. Si en caso, también está Jessica, o en caso podemos terminar con Jessica. Jessica, ¿herramienta de qué? No entiendo, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Muchas gracias por la ponencia. Ha estado bastante dinámico, interesante. Lo que sí, tal vez quisiera que ahondes un poquito es sobre las herramientas de evaluación. Ah, ya, esa es otra clase. Esa es otra clase, tengo entendido. Claro, si no, no nos alcanza el tiempo. Mira, Jessica, como les comentaba, diplomados, cursos, maestrías, carreras enteras de gestión de proyecto hay, y también diplomados, cursos, maestrías y carreras enteras de monitoreo y evaluación de proyectos también los hay. Generalmente en las de gestión te enseñan un poquito, pero hay gente que se especializa en eso, o sea, es otra clase, es un mar de herramientas más. Listo, con eso estaríamos terminando las preguntas. Entonces, chicos, si tienen más, podemos continuarlo en la siguiente parte de la sesión de la escuela. Regresamos a las 11 de la mañana, chicos. Podemos ir a tomar el break. Glendy, una consulta. A las 11 es el de extensión agraria, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Gracias. Listo, Kelly. En la siguiente sesión, de repente, puedes contarnos la pregunta a partir de las 11. ¿Sí? ¿Está bien? En todo caso, siempre